Probablemente has escuchado algo sobre el SP500, me sorprendería si no, ya que es el índice bursátil más popular y no dudaría que es el más seguido de todo el mundo. Sin embargo, junto con el SP500 hay un grupo de índices que también comparten un gran nivel de importancia, como el Nasdaq Composite, el Dow Jones Industrial Average y el Russell 2000. La razón por la que estos cuatro índices son tan importantes es porque cada uno ofrece una perspectiva diferente del mercado de valores estadounidense, y son herramientas bastante valiosas para inversionistas, analistas e incluso políticos, aunque algunos no quieran aceptarlo de forma directa. Pero son particularmente importantes para esos inversores que basan su estrategia en la indexación. Y para esos inversores algunas veces les viene la duda si el SP500 es realmente la mejor opción o si se sienten sesgados solo porque este es el índice más popular. Pues vamos a hacer una serie de 2 videos repasando las características de estos 4 índices. Vamos a ver la composición de cada uno, tanto la distribución de tamaños como los sectores que conforman las empresas dentro de cada índice y por supuesto los rendimientos anuales, junto con el rendimiento acumulativo, considerando tanto la apreciación como la apreciación y los dividendos. Así que si este es un tema que te interesa, déjanos tu like mientras te mostramos el logo de Endeudados. Si vives en Estados Unidos y aún no tienes una cuenta con Webull, no sabemos qué estás esperando para aprovechar su promoción de hasta 20 acciones gratis, solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $500. Si vives en Latinoamérica y buscas un broker regulado y asegurado en Estados Unidos con una plataforma intuitiva y segura completamente en español, te recomendamos echarle un ojo a Hapi. Al abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $10, puedes recibir hasta $500 en cripto. Y si vives en Europa, te invitamos a que pruebes Scalable Capital, quienes tienen una excelente oferta y plataforma para quienes buscan invertir desde aquí. Además, puedes obtener una remuneración del 4% anual sobre tu dinero en efectivo por 4 meses y luego 2.6% anual. Te dejaremos los 3 enlaces en la casilla de descripción. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. El video de hoy viene cargado de mucha información, así que vamos a comenzar de una con la descripción general de cada índice en orden de creación. El Dow Jones Industrial Average, comúnmente conocido como el Dow Jones o el Dow, fue el primer índice bursátil de Estados Unidos y es uno de los más antiguos y reconocidos de todo el mundo. Fue creado en 1896 y originalmente estaba formado solo por 2 empresas industriales que en aquel momento reflejaba el dominio de ese sector en la economía estadounidense. Hoy incluye 30 de las empresas grandes y gigantescas más destacadas del país que operan en varios sectores más allá del industrial. La ponderación del Dow Jones es por precios, lo que significa que las empresas con precios de acciones más altos tienen más influencia en el desempeño del índice, independientemente de su capitalización de mercado. Esto es importante saber porque los eventos corporativos como los stock splits tienen un impacto en la ponderación de este índice, ya que los stock splits cambian artificialmente, o estéticamente mejor dicho, el precio de las acciones. Y sí, ese cambio en el precio de las acciones podría influenciar la posición de la compañía en el índice. Por ejemplo, Nvidia y Chipotle cotizan a precios que superan el rango usual dentro de las acciones del Dow, pero ahora que van a hacer un stock split, por lo menos al momento de hacer este video no lo han hecho, van a cotizar a precios que podrían hacerlos elegibles para ser incluidos en este índice. Y de ser así, cualquier persona que ya haya estado invirtiendo en un ETF que replique este índice, automáticamente va a estar invirtiendo en estas compañías. Ahora, a pesar de tener solo compañías grandes y gigantes, el Dow Jones representa aproximadamente una cuarta parte de la capitalización de mercado de Estados Unidos y no suele ser un indicador del mercado general, aunque sí suele ser un indicador para la salud de las empresas destacadas consideradas blue chip. El SP500, el índice más popular de todos, fue creado en 1957 y sigue a 500 de las compañías más grandes de Estados Unidos. Este índice sí está diseñado para ofrecer una representación amplia de la economía estadounidense, por lo que incluye empresas de todos los sectores. A diferencia del Dow, el SP500 es ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que el valor de mercado de cada empresa, es decir, el precio de sus acciones multiplicado por todas las acciones en circulación, determina su influencia en el desempeño del índice, independientemente del precio de sus acciones. Esta diferencia es importante porque, como mencionamos antes, con el Dow, los stock splits tienen un impacto significativo en el índice, ya que el precio de sus acciones cambia estéticamente y el Dow pondera por el precio de acción. En cambio, el SP500 pondera por capitalización y los stock splits no cambian la capitalización de las empresas, por lo que este índice y todos los que ponderan por capitalización no son influenciados por eventos corporativos como los stock splits. A pesar de solo tener 500 compañías, este índice representa el 80% aproximadamente de la capitalización del mercado de Estados Unidos y desde que fue creado ha tenido la intención de reflejar el desempeño de todos los diferentes sectores de la bolsa. Adicionalmente, hoy es usado como el benchmark predeterminado para comparar los rendimientos de otros índices y portafolios de inversión de todo tipo de inversionista. El Nasdaq Composite fue creado en 1971 y contiene todas las acciones que cotizan en la bolsa de Nasdaq.
Esta es la segunda bolsa más grande e importante de Estados Unidos y actualmente incluye más o menos 3.000 acciones provenientes de todos los sectores. A diferencia del Dow y el S&P 500, que contienen empresas que cotizan tanto en la bolsa del New York Stock Exchange y el Nasdaq Composite solamente incluye empresas que cotizan en el Nasdaq. Que aunque no necesariamente existe un impacto real en cotizar en una bolsa o en otra, el Nasdaq sí es conocido por tener una concentración de empresas de tecnología, por lo que generalmente el simple hecho de que coticen en esta bolsa da la percepción inmediata que es una empresa con una inclinación hacia la tecnología o hacia la innovación, independientemente del sector donde opere. Y de hecho, el ETF más comprado en relación con el Nasdaq no es el Nasdaq Composite, sino el Nasdaq 100, que incluye 100 de las empresas más grandes que cotizan en el Nasdaq, excluyendo las financieras. Pero ya hablaremos del Nasdaq 100 más adelante. Al igual que el S&P 500, el Nasdaq Composite está ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que el valor del mercado de cada empresa determina su influencia de desempeño dentro del índice, independientemente del precio de sus acciones. Este índice representa aproximadamente un tercio, aunque algunas veces mucho más, de todo el valor de mercado de Estados Unidos. Es usado en su mayoría para medir la salud del sector tecnológico y las empresas innovadoras, pero a pesar de solo representar un tercio de la bolsa, muchos siguen al Nasdaq para medir la tolerancia de riesgo que tiene el mercado actualmente. Y por último tenemos el Russell 2000, creado en 1984, es el único de los 4 índices que no es emitido por una empresa estadounidense, sino por una británica. Contiene 2.000 empresas pequeñas y muy pequeñas del mercado de valores estadounidense proveniente de todos los sectores. El Russell 2000 es ponderado por capitalización de mercado, al igual que el Nasdaq y el S&P 500, aunque este se centra en acciones de pequeña capitalización, que suelen ser más volátiles y tienen un mayor potencial de crecimiento que las empresas más grandes. De los 4 índices, el Russell 2000 es el que menos refleja el mercado general estadounidense, representando aproximadamente un 10% del valor total del mismo. Sin embargo, este índice es seguido porque las empresas pequeñas dan una mejor visibilidad de la salud del mercado doméstico estadounidense, ya que estas empresas suelen brindar productos y servicios únicamente o en su mayoría a la economía local estadounidense, a diferencia de las empresas más grandes que tienen mucha presencia internacional. Por esta razón, las empresas en el Russell 2000 pueden ser más susceptibles a los cambios económicos dentro de Estados Unidos, así como los cambios en la política monetaria. A este punto, creo que esta puede ser la distinción más importante de los 4 índices, ya que a veces cuando decimos empresas estadounidenses puede dar por hecho que son empresas que operan solo en el mercado estadounidense, cuando en realidad la gran mayoría de empresas grandes que cotizan en el S&P 500, en el Nasdaq y el Dow son empresas multinacionales con ingresos provenientes de diferentes regiones del mundo. Son empresas estadounidenses y su negocio principal se enfoca en Estados Unidos, pero tienen una gran exposición al mercado internacional. En el caso del S&P 500, aproximadamente un 40% de los ingresos provienen de mercados internacionales, del Nasdaq aproximadamente un 50%, el Dow un 30% y el Russell 2000 aproximadamente un 10-15%. Dicho esto, pasemos a ver el detalle de la composición de estos índices, pero visto a través de activos invertibles. Entonces, lo primero a mencionar es que un índice no es un activo en el que se puede invertir directamente. Un índice simplemente es como un reporte de seguimiento de un grupo de acciones. Para poder replicar los movimientos del índice y poder invertir en el índice, las empresas de gestión de activos, empresas de inversión, bancos o cualquier otra entidad financiera que ofrezca servicios financieros pagan una suscripción a los emisores de índices para obtener la data necesaria y poder replicar los movimientos con transacciones reales en el mercado de valores. Estas entidades se encargan de gestionar toda la estructura necesaria para que se generen las compras o las ventas que reflejan los movimientos de cada una de las acciones dentro de los índices. Toda esa estructura se empaqueta en un fondo y luego se ofrece en forma de acciones al mismo mercado. Por el hecho de estar estructurados para replicar los movimientos de un índice, estos fondos se llaman fondos indexados y es una forma altamente pasiva de inversión. Y digo altamente porque, aunque no hay un gestor tomando decisiones de qué comprar y qué vender y ni cuándo, sí existen comités que de forma activa deciden qué empresas forman y qué empresas no forman parte de estos índices. Por lo que sí existe cierto nivel de gestión activa, aunque un fondo indexado se puede y se debe considerar 100% pasivo, especialmente comparado con otro que es realmente gestionado de forma activa. Entonces, para el Dow Jones Industrial Average vamos a elegir DIA, el Spider Dow Jones Industrial Average ETF Trust, emitido por State Street. Para el S&P 500 existen varias opciones, todas básicamente iguales en función de seguimiento, como el SPY, emitido por State Street, IBB, emitido por iShares de BlackRock, VOO, emitido por Vanguard, y SPLG, emitido por State Street. Aunque nuestro ETF de preferencia es VOO, vamos a elegir SPY ya que tiene mucho más historial,
Pero ten en cuenta que da igual cualquiera de estos ETFs porque están replicando literalmente el mismo índice. Para el Nasdaq Composite vamos a elegir QQQ emitido por Invesco, que como dijimos antes, no sigue al Nasdaq Composite, sino el Nasdaq 100, que son las 100 empresas más grandes no financieras del Nasdaq Composite. Y para el Russell 2000 nos vamos a ir con IWM, emitido por iShares de BlackRock. Si comenzamos con la composición, podemos ver claramente la ponderación de cada índice. Ahora, una de las razones por la que los inversores eligen invertir en fondos indexados no es solo por su naturaleza pasiva, sino también por su diversificación. Si vemos la composición total, vemos que los 4 parecen estar bien diversificados, aún considerando la cantidad de acciones dentro de cada uno. Por ejemplo, el Dow, que tiene solo 30, vemos como cada posición está bastante equitativa, a pesar que la ponderación es influenciada por el precio de las acciones. Es por eso que empresas como United Health Group y Goldman Sachs están por encima de empresas como Microsoft y Visa, que tienen una capitalización mucho mayor o muchísimo mayor en el caso de Microsoft, porque el precio por acción de estas dos empresas es superior al de Microsoft y Visa. Por otro lado, podemos ver que el S&P 500 y el Nasdaq siguen teniendo una buena distribución, aunque por el hecho de incluir muchas más empresas, se puede comenzar a notar la concentración en las empresas más grandes. Y cuando vemos el Russell ya se vuelve bastante difícil de visualizar, ya que la mayoría de las posiciones tienen una ponderación de menos del 0.3%. Esto obviamente es así porque estamos hablando de 2.000 empresas, pero a simple vista podríamos decir que es un índice bastante diversificado, o eso pareciera. Sin embargo, para poder formular decisiones sobre la diversificación o la concentración de los fondos y poder comparar fondos con distinta composición, se suele prestar atención a las 10 posiciones principales. Al momento de hacer este video, el top 10 del Dow representa el 56.75% de todo el fondo. El del S&P 500 un 34.53%, el del Nasdaq 100 un 48.97% y el del Russell 2000 un 5.59%. Aunque no existen reglas oficiales de la diversificación, generalmente se considera menos diversificado si el top 10 supera el 30%. Es decir, que alrededor del 30% se podría considerar bien diversificado. Si el top 10 está entre el 30 y el 50%, se considera concentrado, y si supera el 50%, se podría considerar altamente concentrado. Así que en términos de diversificación de posiciones, el Russell está bien diversificado. El S&P 500 moderadamente diversificado o moderadamente concentrado, como lo quieras ver, y el Nasdaq 100 y el Dow Jones están altamente concentrados. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de las empresas que constituyen estos índices, se podría decir que su ponderación va acorde con su riesgo, salvo tal vez el Nasdaq 100. Es decir, mientras más pequeñas y más inclinadas hacia el crecimiento, se podría justificar una mayor diversificación, y mientras más grandes y más inclinadas hacia el value, se podría justificar una mayor concentración. Para comparar esto, podemos pasar a la distribución entre tamaños y entre sectores de cada índice, o fondos en este caso. El Dow está prácticamente compuesto por empresas grandes y gigantes. Para referencia, una empresa grande es la que tiene una capitalización de entre 10 y 100 mil millones de dólares o entre 10 y 100 billones, dicho a escala corta. Y una empresa gigante, que en inglés se suele llamar mega cap, es una que supere los 200 mil millones o 200 billones, dicho a escala corta otra vez. El S&P 500 tiene una mayor participación de empresas medianas, aunque las mismas representan menos del 20%, al igual que el Nasdaq 100, que tiene empresas medianas pero representan menos de un 10%. Estos dos en su mayoría tienen empresas grandes y gigantes. Y el Russell 2000 está compuesto por empresas pequeñas y microempresas. Esta porción de empresas medianas tiene muy poca influencia. Para referencia, las empresas medianas son las que van de 2 a 10 mil millones de capitalización, las pequeñas de 250 millones a 2.000 millones y las micro por debajo de 250 millones. Entonces, podríamos decir que tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq están compuestos por empresas grandes y gigantes, y el Russell 2000 está compuesto por empresas pequeñas y microempresas. Solamente por la distribución entre tamaños podríamos concluir que el Russell 2000 es el que conlleva el mayor riesgo de los 4. Pero como vimos anteriormente, ese riesgo está bien diversificado entre las posiciones, a diferencia del Dow Jones, por ejemplo, que está altamente concentrado, pero que en su mayoría son empresas grandes y gigantes. Algo importantísimo a resaltar es que existen empresas que no son gigantes, sino descomunalmente gigantes, que hasta ahora han sido categorizadas dentro del grupo de empresas que superan los 200 mil millones. Y algunos inversores consideran esto como un riesgo. Pero eso no cambia que sigan siendo empresas grandes y gigantes, a nivel general por lo menos. Y el Russell 2000, empresas pequeñas y micro. Lo que nos lleva a la distribución entre sectores. Esta parte de los sectores quizás es la más importante y podríamos hacer un video solo de eso.
Si te interesa, déjanos saber en los comentarios. En resumen, los sectores en el mercado de valores suelen ser percibidos de diferentes formas, según su comportamiento en relación con el ciclo económico y, por supuesto, con las características de las empresas dentro de estos sectores. Seguro has escuchado a alguien decir que hay empresas defensivas o cíclicas, o de crecimiento, o de value, o blue chip, o de ingresos, especulativas, etc. Normalmente esos términos están directamente relacionados a sectores. Por ejemplo, las defensivas suelen ser asociadas a empresas que no se ven afectadas o no tan afectadas por los ciclos económicos. Es decir, si la economía esté expandiéndose o contrayéndose, estas empresas suelen mantenerse estables, ya que proporcionan bienes y servicios que son esenciales para los consumidores. La salud, los productos básicos de consumo y las utilidades suelen ser defensivos, porque probablemente las personas necesiten o sigan comprando, independientemente de lo que pase, pasta de dientes o jabón para bañarse que un iPhone, por ejemplo. O también es altamente probable que se preocupen más por pagar la luz o el agua antes que pagar el carro. Y la salud, bueno, es la salud, obvio, ¿no? En cambio, las empresas cíclicas sí son bastante sensibles a los ciclos económicos, es decir, suelen tener un buen desempeño durante los periodos de expansión, pero pueden sufrir durante recesiones o crisis económicas. El consumo discrecional, los servicios financieros, las industriales y materiales suelen ser sectores cíclicos, ya que necesitan de la demanda del consumidor para poder producir productos o servicios de lujos, gastos de consumo, etc. O pueden necesitar de la inversión de las empresas para la construcción o la fabricación de otros productos. Hay muchas otras formas de percibir los sectores, pero al final lo que es importante es que eso determina el estilo de inversión del fondo. En este caso que hablamos de fondos, el estilo se puede inclinar por un lado hacia el crecimiento y por otro lado hacia el value. Entonces, hasta ahora sabemos que los fondos pueden ser categorizados entre tamaños, empresas pequeñas, medianas y grandes, y también por estilos, crecimiento y value. Esto es sin duda un tema que podemos expandir en otro video, así que ustedes nos dejan saber. El punto es que estas percepciones son importantes porque nos ayudan a entender la verdadera exposición que tienen los índices. Aquí podemos usar la misma referencia que usamos para el top 10. 30% se considera bien diversificado, entre 30 y 50 se considera concentrado y más allá del 50% se considera altamente concentrado. Comenzando por el Dow Jones, se podría decir que está mayormente expuesto a 5 sectores: tecnología, financieros, salud, consumo discrecional e industriales. Basado en lo que acabamos de hablar, yo diría que es un índice defensivo, ya que el 70% del mismo está concentrado en estos sectores. Quiere decir que en general no está expuesto a crecimiento, sino a empresas más estables que podrían considerarse hasta value, ya que lo más seguro es que su valuación esté por debajo del resto del mercado. Tampoco está concentrado en ningún sector en particular, por lo que sin duda es un índice con poco riesgo. El S&P 500 tiene una mejor diversificación entre todos los sectores, pero una mayor concentración a tecnología, aunque se mantiene alrededor de ese 30%, por lo que no diría que tiene un riesgo de concentración. De hecho, si vemos los siguientes dos sectores más grandes son la salud y los financieros. Diríamos que tiene casi la misma exposición a defensivos como lo que tiene a crecimiento. En definitiva, considerando toda la ponderación, este índice es una mezcla entre crecimiento y valor. Ahora, con el Nasdaq 100 ya claramente se ve la concentración a tecnología. En este caso sería altamente concentrado, ya que el 50% del fondo se encuentra en empresas dentro de este sector, un sector que es considerado de crecimiento. Para referencia, se considera de crecimiento porque se espera que las empresas dentro de ese sector crezcan más rápido que el mercado en general. Ahora, gran parte de la razón por la que cuando se habla del Nasdaq 100 se habla de tecnología es porque la mitad de todo el fondo es tecnología. Sin embargo, como mencionamos antes, también existen empresas de otros sectores, con la excepción de financieras, por lo que aquí podemos encontrar empresas como Costco y PepsiCo, que son defensivas, y otras empresas cíclicas. Lo importante a tener en cuenta es que todas estas tienen una inclinación hacia tecnología o hacia la innovación, independientemente de su sector. Pero en definitiva podemos decir que el Nasdaq 100 está expuesto a crecimiento, sin duda. Y con el Russell 2000 podemos ver que está mayormente concentrado en 4 sectores, siendo estos tecnología otra vez, financieros, salud e industriales. Curiosamente, me parece que tiene una distribución parecida al Dow Jones, aunque mucho mejor diversificado. En realidad diría que se parece más a la distribución del S&P 500. Está como en el medio de estos dos índices, en términos de composición sectorial, por supuesto. No está para nada concentrado, honestamente me gusta la distribución que tiene y sin duda diría que es una mezcla entre crecimiento y value, al igual que el S&P 500.
Entonces, hasta ahora tenemos 3 índices compuestos por compañías grandes y gigantes y uno por compañías pequeñas y micro. El Dow Jones está expuesto a sectores defensivos o de value y el Nasdaq a crecimiento, mientras que el S&P 500 y el Russell 2000 son una mezcla de ambos estilos, crecimiento y value. Sabiendo todo esto, pasemos a el desempeño que han tenido. Recordemos que lo que estamos viendo son los rendimientos del ETF que sigue al índice y no directamente el índice como tal. Y para motivos de simplicidad vamos a considerar los retornos hasta la fecha de cada ETF como el retorno total de 2024. Lo menciono porque hay que considerar que no sabemos cómo puede terminar el año, así que estamos haciendo una suposición aquí. En el caso del DIA, que sigue el Dow Jones Industrial Average, desde que el ETF comenzó a cotizar en 1998, ha tenido 18 años con retornos positivos y 8 años con negativos, teniendo 5 años con retornos por encima del 20% y 2 años con retornos por debajo del menos 10%, siendo el peor año de casi 34% en 2008. Si dividimos la cantidad de años positivos entre la cantidad de años que el ETF ha cotizado, nos da 69%. Esto nos dice que el Dow Jones ha estado en positivo el 69% del tiempo de los últimos 26 años. Si vemos el rendimiento durante recesiones, podríamos decir que la exposición a sectores defensivos no ha sido de mucha ayuda, aunque vamos a ver cómo se compara con los rendimientos de los demás índices. El SPY, que sigue al S&P 500, desde que comenzó en 1993, ha tenido 22 años de retornos positivos y 9 años con retornos negativos, teniendo 9 años con retornos por encima del 20% y 2, o bueno, prácticamente 3, por encima del 30%. De los 9 años negativos, 5 han estado por debajo del menos 10%, prácticamente 2 de menos 20% y 1 de menos 38%. Ya aquí sí podemos ver que el Dow Jones aguantó un poco mejor estas caídas. En 2002, por ejemplo, cayó un 6.5% menos que el S&P 500 y en 2008 un 4.3% menos. Bueno, la verdad es que en 2008 no diría que fue tanta diferencia. En cuanto al tiempo que ha estado en positivo, de los 31 años que el S&P 500 ha cotizado, el 70%, casi el 71%, ha estado en positivo. El QQQ, que sigue al Nasdaq 100, comenzó a cotizar en 1999, justo al inicio de la crisis del .com. Y desde entonces ha tenido 19 años con retornos positivos y 6 años con negativos, teniendo 8 años con retornos por encima del 20%, de los cuales 3 ha estado por encima del 30% y prácticamente 4 por encima del 50%. Eso sí, de los años negativos, todos menos 1 están por debajo del menos 33%. Y el peor año, en 2008, cayó casi un 42%. Esto aquí va a estar perfecto para las conclusiones. De los 25 años que el QQQ ha cotizado, el 76% del tiempo ha estado en positivo. Y por el lado de IWM, que sigue al Russell 2000, desde que comenzó en el 2000, justamente, también en medio de la crisis del .com, ha tenido 17 años con retornos positivos y 7 con retornos negativos, teniendo 6 por encima del 20%, contando este año con 19.74%, 2 por encima del 30% y el mejor año con 46%. Y de los 7 negativos, 3 han estado por debajo del menos 20% y en 2008 cayó un 35%, justo entre el Dow Jones y el S&P 500. De los 24 años que IWM ha cotizado, el 70% del tiempo ha estado en positivo. Dicho todo esto, ¿existe un índice mejor que otro? Yo diría que existe un índice mejor que otro para cada inversor. Ok, con toda la información que tenemos hasta ahora, creo que podemos dar estas conclusiones, pero considera que mucho de lo que vamos a hablar a partir de aquí viene también desde un punto de vista personal, y por más imparcial que intente o quiera ser, todos los análisis y todas las conclusiones son sesgadas, por lo que cada quien debe realizar sus propios análisis para llegar a sus propias conclusiones. Lo primero que creo que se tiene que mencionar, y para mí es lo más importante, es que no importa cuál sea la composición del portafolio, normalmente las caídas son inevitables. Si tuvieras un portafolio con acciones individuales, puede ser que tengas una que otra posición que aguante, sobre todo si está en uno de esos sectores de los que hablamos. Pero a nivel generalizado, no hay forma de evitar las caídas, mucho menos cuando hablamos de la inversión indexada. La única manera para evitar las caídas es saliéndose del mercado, y al hacer esto usualmente se termina perdiendo más dinero porque o se termina saliendo muy temprano o muy tarde, y luego no se sabe cuándo entrar de nuevo al mercado y se termina entrando o muy temprano o muy tarde. Esto lo hemos dicho desde que comenzamos el canal y no es algo que hayamos inventado nosotros, es simplemente cómo la bolsa ha sido y seguirá siendo. Tienes que hacer las paces con las caídas, sobre todo si estás indexando.
siempre y cuando sostengas un portafolio bien diversificado y entiendas el activo que estás sosteniendo, deberías ver las caídas como oportunidades. Entonces, en cuanto al Dow Jones, ya vemos que son empresas grandes, completamente establecidas, lo que lo hace un large value. Si alguien quisiera invertir en el Dow Jones, no debería esperar retornos sorprendentes, pero podría esperar tener mucho menos volatilidad que con los otros 3 índices. Si vemos el retorno acumulado, incluyendo los dividendos, podemos ver que por un tiempo estuvo por encima del S&P 500. Pero a partir de ahí, hasta ahora, ha estado por debajo. Esto sabemos que es a causa de la fiebre por AI y las empresas expuestas a esta fiebre. Especialmente Nvidia, quien es prácticamente el vendedor de las herramientas que ha estado sosteniendo la demanda de AI. Y esta empresa no ha formado parte del Dow Jones, pero sí del S&P 500. Pasando justamente al S&P 500, tiene puras empresas grandes y está expuesto tanto a value como a crecimiento, lo que lo hace un fondo Large Blend. Considerando que este es el índice más representativo del mercado estadounidense, deberíamos esperar el retorno del mercado estadounidense. El Nasdaq 100 está altamente concentrado en tecnología con puras empresas grandes, lo que lo hace un Large Growth. Solo por eso sabemos que va a ser mucho más volátil que el resto del mercado, pero si eres una persona que tiene el estómago para aguantar caídas de más del 30% o incluso más del 30% y en algunos casos seguidas, a cambio de tener la posibilidad de obtener retornos del 50%, pues esta puede ser una alternativa perfecta, porque aunque es crecimiento, sabes que estás invirtiendo en empresas más establecidas con una mayor probabilidad de ser exitosas a largo plazo. Si vemos el retorno acumulado, incluyendo dividendos, comparado con el S&P 500, podemos ver cómo desde el 2014 más o menos ha dejado el S&P 500 bien atrás. Y aunque puede ser que en algún momento regrese a un precio más bajo, porque sin duda es más volátil, deberíamos seguir esperando que crezca y se siga apreciando. Y el Russell 2000, que está compuesto por empresas pequeñas con exposición tanto a crecimiento como a value, lo hace un fondo Small Blend. Se debería esperar un mayor crecimiento de este fondo, ya que estas empresas no solo tienen un mayor potencial de crecimiento por su tamaño, sino que las condiciones económicas lo pueden ayudar un tanto más que el resto. De la misma forma, por supuesto, que pueden verse más afectadas cuando las condiciones no son tan favorables. Si vemos el retorno acumulado incluyendo dividendos comparado con el S&P 500, vemos como prácticamente durante toda la vida del ETF ha estado por encima del S&P 500, excepto justo en este momento, lo que puede significar una de dos cosas: o el S&P 500 está sobrevalorado o el Russell 2000 está infravalorado. Esto es algo que vamos a explorar más en detalle en el próximo video. Lo que todas tienen en común es que al menos un 30% del tiempo han estado cotizando en negativo. Suelen recuperarse y la mayor parte del tiempo es suficiente para recuperarse y ganar. Todo depende del estómago del inversor. O como suelen decir inversores más veteranos, todo depende de qué tan tranquilo quieras dormir en las noches gracias a tus inversiones. En el siguiente video vamos a estar comparando los 4 índices, o los 4 ETFs mejor dicho, solo desde el punto de vista de rendimientos y la correlación entre ellos, dándole un enfoque especial al Russell 2000 en respuesta a la pregunta de Rodrigo, que si llegaste hasta este punto, te mandamos un saludo. Esperamos que este video te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.